7 de la mañana, 23 minutos. Avanza el deshielo en las relaciones entre Colombia y Venezuela. Una promesa de campaña de Gustavo Petro que tras su posesión empieza a materializarse. Nos enlazamos a esta hora con Ronald Rodríguez, es director del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Profesor, muchísimas gracias por estos minutos con Noticias Caracol y más aún cuando sabemos que se le escapó un momentico a sus estudiantes. Buenos días. Buenos días, Alejandra. Gracias por la invitación. Bueno, señor Rodríguez, ayer conocimos un trino a través del Ministerio del Poder Popular de la Defensa de Venezuela, es decir, el Ministerio de la Defensa, en cabeza de Vladimir Padrino, que decía haber recibido instrucciones del comandante en jefe Nicolás Maduro de establecer contacto de inmediato con el ministro de Defensa de Colombia para establecer nuestras relaciones militares. En la tarde de ayer se conoció una respuesta del presidente Gustavo Petro y acá la compartimos con ustedes frente a este tema de las relaciones bilaterales. Tienen que establecerse las relaciones comerciales, culturales, sociales, familiares incluso, y militares de todo tipo. Son comisiones que ya existían, ya existía una institucionalidad que se creó durante incluso décadas, que ahora hay que volver a reconstruir para que se ponga en marcha todo el proceso. Bien, profesor Rodríguez, ¿es apresurado hablar de restablecimiento de relaciones militares cuando todavía hay tantos temas por resolver y veíamos que ahí los enumeraba el presidente Gustavo Petro? Yo creo que sí, realmente el presidente lo que ha expresado es la necesidad de reinstitucionalizar la relación y ese es uno de los grandes retos precisamente con Nicolás Maduro. Recordemos que fue Nicolás Maduro siendo canciller de Hugo Chávez el que derrulló gran parte de la institucionalidad, las comisiones de frontera, la comisión de conciliación. Incluso la dinámica que existía entre los dos países fue poco a poco desmontada cuando él era el canciller y desde el 2012 estas comisiones prácticamente desaparecieron del relacionamiento bilateral. Hacer la apuesta por una relación que dependa menos de los personalismos y más de las instituciones es fundamental para que no simplemente se recupere un nivel de diálogo con Venezuela, sino para que ese nivel de diálogo sea permanente independientemente de quién ejerza el gobierno en cada país. Colombia y Venezuela, los estados puedan mantener esos canales de comunicación. Y en este momento pues el proceso es un proceso escalonado. Muy seguramente tendremos que empezar por la dinámica de frontera, por una dinámica comercial que nos permite ir construyendo confianza a partir del trabajo que ya viene adelantando la diplomacia ciudadana y gremial en esta área. Después toda la lógica de la relación consular que es fundamental, sobre todo para los colombianos que están en territorio venezolano y que llevan 3 años sin la protección de nuestro Estado. Y finalmente pues toda esa recuperación de la relación diplomática que implica la misión, pero también estas comisiones binacionales que existían entre los dos países. Hablemos justamente de cómo era esa relación binacional en materia militar y qué era la Combifront. Eso hace parte de la institucionalidad a la cual se refería el presidente Gustavo Petro, que ya existía y que hay que recuperar. En efecto, después de la crisis de la corbeta Caldas, Colombia y Venezuela lograron desarrollar una serie de instrumentos que permitían el diálogo de las diferentes autoridades en la zona de frontera, no solamente en referido al tema seguridad, sino a todos los temas, la coordinación sanitaria, la coordinación en administraciones locales, la coordinación comercial y obviamente pues el tema de seguridad que siempre ha sido una dinámica compleja por la presencia de los grupos armados en la zona de frontera que durante mucho tiempo utilizaron a Venezuela como resguardo, pero que hoy sabemos que han hecho de Venezuela incluso su teatro de operaciones. Recordemos que el año pasado y a inicios de este año pues se dieron confrontaciones entre las disidencias de las FARC, el ELN y cuerpos de seguridad del Estado venezolano. Tal vez de eso se desprende la necesidad o la importancia que le da al gobierno de Nicolás Maduro a tratar de reactivar de forma rápida el tema de seguridad, porque por primera vez en la historia de Venezuela tenemos confrontaciones de grupos al margen de la ley en territorio venezolano que han causado desplazamiento. Recordemos en abril del año pasado cómo muchos ciudadanos venezolanos en la zona de Apure tuvieron que trasladarse a nuestro territorio para protegerse de las confrontaciones que se estaban dando en Venezuela. Muy bien, profesor, vamos a ver sobre ese tiempo estimado de restablecimiento de relaciones entre las dos naciones, lo que dijo ayer el presidente Gustavo Petro. Creo que en 2 meses podemos estar con lo más importante superado. Hay temas más complejos, por ejemplo, monómeros colombo-venezolanos, que es donde se hacían los fertilizantes. Es una empresa afectada, casi que quebrada, que hay que ver técnicamente cómo se puede reiniciar, hay que ver las formas jurídicas.
Muy bien, lo dijo usted aquí en un tablero anterior en el que conversamos, lo dijo el ex embajador de Colombia en Venezuela, esto no es traquear los dedos y se restablecen las relaciones, es un tema que necesita de un abordaje especial. ¿Cómo leen ustedes desde el observatorio ese camino que se ha recorrido y que falta por recorrer? ¿Hay abordaje claro o no hay abordaje claro en este momento? Alejandra, yo creo que incluso uno de los primeros trabajos que hay que hacer es entender cuáles son las dinámicas desde el Estado colombiano, cuál es la agenda que queremos tratar con Venezuela. Recordemos que durante los últimos 3 años no solamente no hemos tenido relaciones ni diplomáticas ni consulares con Venezuela, ni ningún canal de comunicación, sino que de hecho no hemos tenido en territorio colombiano una persona pensando y responsabilizándose de esa relación. Más allá del escritorio de Venezuela en la Cancillería, el Estado colombiano prácticamente desconoció lo que estaba pasando en Venezuela, le dio la espalda y en este momento el trabajo inicia por saber y construir los consensos que se requieren en Colombia para cómo vamos a abordar la relación con Venezuela. Como lo decía, ya hay un trabajo adelantado en la zona de frontera, sobre todo los gobiernos locales. Desde la Gobernación de Norte de Santander se viene haciendo un trabajo importante. La diplomacia ciudadana de Puentes Ciudadanos colombo-venezolanos también viene haciendo un trabajo desde la reunión de las organizaciones de la sociedad civil. Y el próximo 18 de agosto, pues hay una reunión de los gremios que vienen haciendo una escalada de reuniones precisamente para ir acordando los términos de este nuevo comercio que se va a dar entre Colombia y Venezuela en una zona de frontera que de hecho cambió. Recordemos que cosas como los pimpineros, que era una lógica de traer combustible de contrabando de Venezuela, desapareció por la misma situación venezolana. Así que hay que redimensionar esa relación y hay un trabajo que se tiene que hacer desde Colombia hacia Venezuela y obviamente pues en el tema de las relaciones consulares el reto es más grande para Colombia porque el Instituto Nacional de Estadística de Venezuela no tiene un mapa de dónde están los colombianos como sí lo tiene Migración Colombia en nuestro país. Y justamente lo estamos viendo en este momento en pantalla. Este es el mapa de la situación de los migrantes venezolanos en el mundo y el capítulo Colombia, que es el que nos interesa. Se ha hablado mucho de la relación política, de la relación comercial, pero hay un gran reto de cara a los migrantes. Con estas cifras, ¿qué podemos decir? Unos 3 principales puntos de reto en la reconstrucción de las relaciones. Fundamentalmente que Colombia tiene el 40,30% de la población venezolana que se encuentra en la diáspora y esto hace que la política migratoria colombiana siga siendo un tema fundamental del relacionamiento que se va a tener que dar con Venezuela. Un segundo tema que es muy importante es que Colombia ya ha logrado que 573.846 niños estén dentro del sistema educativo. Eso es aproximadamente el 80% de los niños venezolanos en territorio colombiano y habla muy bien del Estado colombiano porque Colombia hizo en 4 años lo que a Venezuela, por ejemplo, le tardó más de 5 décadas en poder hacer. Es decir, que los niños colombianos pudieran ingresar a las instituciones educativas públicas en Venezuela. Y finalmente, pues hay que decir que el permiso por protección temporal, que es este documento de identidad que dio el Estatuto Temporal de Protección, tiene que tener un reconocimiento público mayor. Es decir, que no solamente es un documento para los venezolanos, sino que es el documento con el cual se relacionan con nosotros, con los colombianos. Y hay que decirlo, la mayoría de los colombianos no sabemos qué es el permiso por protección temporal, que es un documento de identidad válido que sirve para abrir cuentas de ahorros, que sirve para interactuar con la institucionalidad colombiana, pero que incluso debe servir para todas las dinámicas con el sector privado. Claro, para normalizar esa situación de los ciudadanos venezolanos aquí en Colombia que puedan acceder a más servicios. Ronald, finalmente, ¿cómo ve usted esa iniciativa de la cual hablaba en campaña Gustavo Petro, de que los venezolanos residentes en Colombia, asentados en Colombia, empiecen a retornar a su país de origen paulatinamente? Yo creo que esa no es una de las prioridades en materia migratoria. Realmente la prioridad debe ser la integración. El presidente Santos fue el que creó la respuesta de solidaridad con Venezuela. El presidente Duque fue el que creó el registro y toda la dinámica de regularización de la población en condición de movilidad humana. Al presidente Petro le corresponderá la integración en mayúscula y ahí es donde está el verdadero reto. Los venezolanos en 2021 eran aproximadamente para enero
1,8 millones de venezolanos en Colombia. Según el último dato que nos entregó Migración Colombia a febrero de este año, ya son 2,4. No se están regresando. La realidad es que vimos una migración pendular que en algunos momentos implica algunos regresos, pero la población venezolana depende de la labor económica que desarrolla en Colombia para la subsistencia en su país. Es Ronald Rodríguez, director del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Señor Rodríguez, muchísimas gracias por sus reflexiones en este nuevo capítulo que se escribe de el deshielo entre las dos naciones y sus relaciones. Feliz día. Gracias Alejandra. Yo soy el vocero, no el director. Gracias. Bueno, el vocero del observatorio, estudioso del tema. Muchísimas gracias, señor Rodríguez. Muchas gracias, Alejandra. Chao, profesor. Hasta Buen luego. día.